El día de hoy vamos a hablar sobre dos temas. Uno de ellos es la regulación de la respiración por quimiorreceptores, propios receptores y reflejos de insuflación. El otro tema es ciclo cardíaco, incluyendo la fisiología de la sístole y diástole. Mi grupo está conformado por Ángel Quintero, Dana Gabriela, Benavides Valero, Karen Yulixa, Giraldo Moreno, María Isabel, Tagyak Maecha, Valentina. ¿Y quienes habla? Kimberly Figueroa. Vamos a hablar de qué es la regulación de la respiración. La respiración es un proceso automático y rítmico mantenido constantemente que puede modificarse bajo el influjo de la voluntad, pudiendo cambiar tanto como la profundidad de la respiración como la frecuencia de la misma. La respiración no siempre es un proceso absolutamente regular y rítmico, ya que hay de ir adaptándose constantemente a las necesidades del organismo. Para aportar el oxígeno, el anhídrido, el carbónico producido durante el mismo. Quimiorreceptores. Los quimiorreceptores responden a la presión parcial del oxígeno en la sangre arterial y directamente con la presión parcial de anhídrido carbónico y la concentración de hidrógenos en sangre. Hay dos tipos: los quimiorreceptores centrales y los quimiorreceptores periféricos. Los quimiorreceptores centrales se localizan al nivel vulvar y son sensibles a los cambios en la presión parcial de dióxido de carbono y el dióxido de carbono y en hidrógeno el líquido cefalorraquídeo. Debido a la rápida difusión del anhídrido carbónico a través de las membranas celulares, superando la barrera hematocefálica. Los quimiorreceptores periféricos son los cuerpos aórticos situados a lo largo de la pared del arco aórtico e inervados por el nervio vago. Y los cuerpos carotídeos localizados en el cuello son especialmente sensibles a cambios en la presión arterial, en la presión dióxido de carbono del arterial y en hidrógeno en plasma, que las fórmulas serían PO2, PCO2 y H más. ¿Qué son los propioceptores? Los propioceptores son los responsables de la recopilación de la información acerca de los cambios de posición y de la velocidad angular de una articulación. Durante la práctica deportiva se producen infinidad de cambios de dirección y de posición que solicitarán los mecanismos propioceptores del deportista. Estos son propioceptores que se encuentran en las articulaciones alrededor de las mismas. Existen tres tipos principales: las terminaciones nerviosas libres, los receptores de Golgi y los corpúsculos de Pacini. Las terminaciones nerviosas libres son las más abundantes y sensibles a presión y al tacto. Son fuertemente estimuladas al inicio del movimiento y posteriormente se adaptan y se transmiten la señal homogénea hasta su finalización. Los receptores tipo Golgi, que no deben confundirse con los receptores órganos tendinosos de Golgi, se encuentran en los ligamentos que rodean las articulaciones. No son tan abundantes como los anteriores, pero funcionan de forma similar. Los corpúsculos de Pacini se encuentran en los tejidos que rodean a la articulación y se adaptan rápidamente con el inicio del movimiento, siendo de gran ayuda a la hora de establecer el grado de rotación articular. Todos ellos trabajan en colaboración con el objetivo de ayudar al cuerpo a reconocer la orientación y el movimiento de sus diferentes segmentos, y es ampliamente conocido que las habilidades se adquieren de acuerdo con la madurez del sistema nervioso central. Reflejos de insuflación. Su punto de origen son los alvéolos pulmonares, cuando se distienden por la entrada de aire y provocan un movimiento de expiración. Al contrario, cuando quedan vacíos, el reflejo que provocan es de inspiración.
La vía aferente es vagal. El centro de integración es el respiratorio, de localización vulvar, y la vía eferente es somática. El reflejo de insuflación pulmonar. Su función es impedir el llenado excesivo de los pulmones cuando se estimulan los receptores de estiramiento pulmonares llegan a un umbral crítico e inducen la interrupción de inspiración e inhiben el centro apnéutico, produciéndose una expiración más prolongada. Al estimular las fibras C, se estimulan los centros vulvares de la respiración, haciendo que ésta sea rápida, poco profunda, con broncoconstricción, hipersecreción de las vías aéreas, bradicardia e hipotensión. Los reflejos propioceptivos de los músculos respiratorios vienen controlados por los propioceptores o receptores de las articulaciones, tendones y huesos musculares. Estos mecanorreceptores informan y responden al estiramiento de los músculos respiratorios, principalmente en reposo, en desarrollo del reflejo miomático para mantener el tono muscular. Estos mecanorreceptores informan y responden al estiramiento de los músculos respiratorios, principalmente en reposo, en desarrollo del reflejo neumático para mantener el tono muscular. La característica más relevante del comportamiento contráctil del corazón es su función cíclica del bombeo, en donde los parámetros que miden esta actividad son los valores de presión y volumen del ciclo cardíaco mediante las medidas mencionadas de las cavidades cardíacas y en los vasos sanguíneos de entrada y salida del corazón. El cardíaco se desarrolla en los dos lados, izquierda y derecha, pero se siente más presión al lado izquierdo. El, el, el cierre y apertura de las válvulas cardíacas genera una serie de vibraciones y turbulencias en el flujo sanguíneo. Por una serie de tejidos se generan una serie de ruidos que son recogidos por un registro denominado fonocardiograma. Estos ruidos se pueden escuchar gracias al fonendoscopio. Uno es producido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares en el inicio de la sístole ventricular. El segundo ruido es originado por las válvulas semilunares al inicio de la diástole ventricular. El segundo ruido es menos sonoro que el primero, de forma onomatopoyética. Suelen describirse como el primer sonido como loop y el segundo ruido como dup. Lo normal, la frecuencia cardíaca es de 70 ciclos por minuto, lo que esto supone menos de un segundo por cada ciclo, y en promedio cada ciclo dura 0,8 segundos, lo cual no están distribuidos equitativamente entre la sístole y la diástole. La diástole dura entre 0,5 segundos y la sístole dura 0,3 segundos. La sístole ventricular es la contracción del músculo del corazón o miocardio en el ventrículo derecho e izquierdo. Esto dura aproximadamente 0,3 segundos. Cuando se contraen los músculos, este envía la sangre hacia la arteria aorta y pulmonar a través de la válvula sigmoidea. La sístole auricular es la contracción del músculo de la aurícula izquierda y derecha. Ambas aurículas se contraen. La sístole eléctrica es la que hace que el corazón, las cámaras del corazón se puedan contraer. Cuando las aurículas se contraen, la presión sanguínea aumenta y esta hace que se fuerce el llevado de sangre hacia los ventrículos. Esto dura aproximadamente 0,1 segundos.
Cardíaca es el lapso de tiempo en el que el corazón se relaja debido a una contracción, en la que se prepara para el llenado de sangre. La diástole ventricular es cuando los ventrículos se relajan y la auricular es cuando las aurículas se relajan. Esta tiene una duración de 0,4 segundos. Durante la diástole auricular, las aurículas se llenan de sangre por el retorno venoso por los tejidos de las venas cava superior e inferior. Se produce un aumento de la presión intraauricular hasta superar la presión intraventricular. Durante la diástole ventricular, la presión de los ventrículos cae por debajo del valor al que llegó durante la diástole. Cuando la presión del ventrículo izquierdo cae por debajo de la aurícula izquierda, la válvula mitral se abre y el ventrículo izquierdo se llena de sangre, de la misma sangre que se estaba acumulando en la aurícula izquierda. Y cuando la presión del ventrículo derecho cae por debajo de la de la aurícula derecha, este hace que la válvula tricúspide se abra y el ventrículo derecho se llene con la misma sangre de la aurícula derecha.